En primer lugar, le agradezco, señora Parera, la proposición no de ley que presenta y su intervención. Coincidimos plenamente con que es imprescindible afrontar de manera integral y coordinada la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social y, desde luego, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Sin embargo, yo quiero también traer aquí una reflexión sobre las causas de la pobreza. Ha citado usted los informes de Cáritas, datos en los que creo que no es necesario abundar, pero también los informes que hace esa misma Cáritas con FOESA, la Fundación de Estudios Sociales, explicita y relaciona de forma evidente la pobreza con la precariedad laboral, con la temporalidad y con el desempleo, y particularmente con el desempleo de larga duración, con ese desempleo crónico de personas que tienen 50, 55 años y que sienten que lo que nuestra sociedad les está diciendo ya es que no los consideramos útiles, que no los consideramos necesarios y que no consideramos que sea posible volver a recuperarlos para el mercado de trabajo. También es necesario poner en marcha políticas que vayan a esas causas y las erradiquen para evitar que esas personas lleguen a una situación de pobreza. También, por supuesto, la pérdida de prestaciones por desempleo, que afecta ya a más de un tercio de los desempleados, que es gente que ha perdido toda la protección social y que, no tardando mucho, algunos de ellos ya lo han hecho, ingresarán en esas bolsas de exclusión y de marginalidad. Creo que es muy importante subrayar, según los últimos datos de la Red Europea contra la Pobreza, que ya el 25% de la población española, una cuarta parte, vive bajo el umbral de la pobreza. Y es un fenómeno especialmente grave el que lo que está ocurriendo es una erosión de la clase media, y esto es algo que nos debería preocupar, no solo por el sufrimiento individual, que desde luego es evidente que acarrea, sino por lo que significa para nosotros como país. Significa que esa clase media, que está entrando en muchos casos en un círculo infernal de pérdida de empleo y pérdida de la casa, desahucio, y por lo tanto está cayendo en la marginalidad, significa que se están alterando de manera peligrosa los cimientos básicos de la cohesión en el país. Es inevitable, asimismo, cuando se habla de la pobreza, hablar de la desigualdad, porque están estrechamente relacionadas. Y también la desigualdad está relacionada con la reducción en los sueldos, con la congelación de las pensiones, con la congelación del salario mínimo, con el agotamiento de prestaciones, como me refería antes. En España ha aumentado la desigualdad y eso es algo que nos tiene que preocupar y que hay que hablar de ello cuando se habla de la pobreza. Ustedes conocerán el índice de Gini, que mide la desigualdad en un margen de 0 a 100. Pues bien, estábamos en el lugar 31, es decir, más cerca del 0, que sería la no existencia de desigualdad en absoluto, y estamos ya en el lugar 34, mejor dicho, estábamos en el lugar 34 en el año 2010, probablemente ahora esa desigualdad ha aumentado aún más. Estamos en niveles de desigualdad de Letonia o de Rumanía, mientras que otros países como Francia o Alemania están en el entorno del 29 en ese índice que les decía, de 0 a 100. Y este aumento de la desigualdad y, por lo tanto, la pérdida de la cohesión social también tiene consecuencias políticas y creo que también debemos atender a ellas. Les quiero citar unas palabras de Nouriel Roubini, el celebrado economista que anticipó la crisis que se nos venía encima, que recientemente escribía estas palabras: cualquier modelo que no aborde debidamente las desigualdades está abocado a enfrentarse a una crisis de legitimidad. Muchos estudios de investigación académica, incluido uno del Fondo Monetario Internacional, demuestran que el ensanchamiento de la desigualdad conduce a un menor crecimiento económico. Esto lo decía un economista. Por tanto, incluso dejando de lado la cuestión de la justicia, la desigualdad también es negativa, siguiendo el criterio tradicional económico de la eficiencia. Esto era lo que decía Nouriel Roubini. Nos debe preocupar por motivos de justicia, pero nos debe preocupar también por motivos de eficacia y eficiencia económica. Por último, señorías, quiero subrayar que el problema de la pobreza no es solo un problema de los pobres, no es solo de quienes la padecen directamente. Y también aquí quiero mencionar al muy recomendable y muy interesante libro que escribieron dos epidemiólogos británicos, Wilkinson y Pickett, titulado precisamente Desigualdad, en los que hablaban de la desigualdad como la peor forma de infelicidad colectiva
y probaban con cifras y datos, fruto de su trabajo como epidemiólogos en primer lugar, que los países donde hay más esperanza de vida no son los más ricos, sino aquellos en los que hay menores desigualdades. Todos los indicadores negativos en una sociedad, desde el embarazo adolescente hasta la obesidad, el alcoholismo, la violencia, las tasas de homicidio, de criminalidad, empeoran cuando hay fuertes desigualdades. Y estos dos epidemiólogos demostraban que en un país más desigual, en el conjunto de la población, no solamente en la población más desfavorecida, sino en toda la población, hay 5 veces más posibilidades de padecer enfermedades mentales, hay más probabilidades de ir a la cárcel y hay más probabilidades de ser obesos. La razón de estas diferencias tan acusadas, dicen Wilkinson y Pickett, está sencillamente en que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, al ocuparnos de la pobreza, y desde luego nosotros vamos a apoyar su proposición, nos estamos ocupando de toda la sociedad, de su cohesión y, naturalmente, la vamos a apoyar.